Hola, hola. Los invito a tomar asiento. Sí, también soy maestra de ceremonia a veces cuando los amigos me piden. Así es que muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla Mushnik, soy socia del Observatorio de la Conciencia Empresarial junto a Alexis Cami, que hoy tiene el orgullo de ser coanfitrión de este evento junto al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en este preciosísimo salón. Quiero saludar a todos quienes nos acompañan, autoridades, representantes de empresas, academia, amigos, consejeros y aliados de este camino. Hoy estamos aquí para lanzar el sello de la conciencia empresarial, un trabajo que venimos desarrollando hace tiempo juntos y que busca reconocer y acompañar el camino de mejora continua de las empresas. Para nosotros, este hito representa una invitación a seguir construyendo, junto al mundo empresarial, la academia y tantos aliados que hoy nos acompañan, una forma de hacer empresa cada vez más consciente, más humana y más conectada con el bien común. Es por esto que quiero saludar e invitar al dueño de casa, Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Católica, quien nos dará la bienvenida. Muy buenas tardes, muy bienvenidos, muy bienvenidas a la Universidad Católica. Estamos muy contentos esta tarde de recibirlo. Voy a ahorrarme los vocativos y saludar, sí, a los miembros del Consejo del Observatorio de Conciencia Empresarial. Quizás algunos de ustedes pueden preguntarse qué tiene que ver un centro de políticas públicas con conciencia empresarial. En verdad que creo que tiene harto que ver porque lo que nos mueve a nosotros es el bien público, el interés público y obviamente que el país lo construimos desde la empresa, desde el Estado, desde la sociedad civil y desde las personas. Entonces, la articulación de estos mundos es sumamente importante. Detrás del Observatorio de Conciencia Empresarial no hay una política pública precisa, pero es la organización del mundo empresarial por mostrar y validar los aportes que hacen al país. Entonces, yo creo que esto es un tema de alto interés público, si bien no es precisamente una política pública. Entonces, por eso que creo que es muy importante esta reunión y agradezco esto. Y creo que, como lo decía, las empresas tienen un rol muy importante en la sociedad, que es, por supuesto, producir riqueza, pagar impuestos, producir empleo, pero también tiene una contribución muy amplia a la sociedad en términos de innovación, de relaciones con las comunidades y cada vez estos ámbitos son cada vez más importantes y más reconocidos y eso está un poco detrás de lo que vamos a ver después en este índice de lo que es la conciencia empresarial. Así que, como les digo, aquí el aporte que se está haciendo desde el observatorio es tener una mirada más amplia, más allá de la medición clásica del PIB sectorial, cómo la empresa aporta al país, a la cultura del país, a la cultura en el amplio sentido de la palabra, son dimensiones muy, muy importantes. El índice de conciencia empresarial que nos van a explicar dialoga muy fuerte con el tema de la confianza. Nosotros en la encuesta Bicentenario, que ya tiene 20 años, la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, ahí las empresas no están tan bien. Ojo, las empresas, es una encuesta que nosotros hacemos una vez al año. El año pasado, el 2025, las empresas tenían un 17% de mucha y bastante confianza. Superior, no sé si es mal de muchos, no me acuerdo cómo es el dicho, las empresas tenían un 17% de confianza, más alto que el gobierno, 11%, más alto que los tribunales, 10%, más alto que los partidos políticos, 3%, pero más bajo que la Iglesia Católica, que como ustedes saben, la Iglesia tuvo un episodio bastante crítico y por lo cual la confianza en la Iglesia Católica bajó. Carabineros sí subió mucho, Carabineros está en 40%. ¿Por qué la confianza es tan importante? Porque la confianza es la disposición a colaborar.
Entonces las políticas públicas, y para qué decir la empresa, necesitamos colaboración. La colaboración va más allá del mercado, la disposición a pagar por algo. Yo necesito colaborar con la empresa, aunque yo sea un cliente, porque hay procesos en la empresa que si yo no actúo de acuerdo a lo que se espera, si yo no dialogo, entonces no se produce esa colaboración que al final lleva al objetivo final. No sé si me explico. Y eso es lo que nos pasa mucho en las políticas públicas. Si yo desconfío del gobierno, bueno, puede haber una política pública muy buena, pero si yo desconfío, no voy a incorporarme a eso. Y probablemente al mundo de la empresa, que yo soy bastante ignorante, también le pasa fuertemente eso. Si yo no entiendo que la empresa está empeñada en una buena relación con las comunidades, si yo no entiendo que la empresa es más que un medio de pago, si yo no entiendo esas cosas, mi disposición a involucrarme en el contexto de esa empresa o de ese mundo va a ser bajo. Entonces, la confianza es algo muy importante y es algo que está metido en este Observatorio de Conciencia Empresarial. Y para cerrar, quería decirle, quiero felicitar a las empresas que se atrevieron, porque siempre es difícil meterse en una métrica. Entonces, yo felicito a los que quisieron arriesgarse a este ejercicio de ir midiendo qué está pasando con la conciencia empresarial, porque obviamente que esos datos sirven para marcar una ruta hacia el futuro y obviamente que en las primeras mediciones hay un riesgo porque uno no sabe cómo va a salir y qué indicaciones pueden salir de esa métrica. Así que felicito a los que se atrevieron, ojalá que el día de mañana se atrevan muchas más empresas, porque como les digo, creo que es muy importante para el país, para los ciudadanos, que entendamos que las empresas son muy importantes para crear riqueza, para pagar impuestos, para generar empleo, pero hay un montón de otros ámbitos en que el país necesita entender ese aporte de las empresas. Así que muchísimas gracias y muy bienvenido. Quedó más alto el micrófono. ¿Ah? Muchas gracias, Ignacio. Me alegra muchísimo, yo creo que nos alegra a todos, escuchar en tus palabras que finalmente estamos cumpliendo el sueño que hemos construido hace un buen tiempo con el Centro de Políticas Públicas y en especial con Ángeles, ¿ya?, que ha liderado este proyecto y que lo que finalmente estamos haciendo es contribuir a la confianza del país. Uno parte como midiendo, viendo indicadores, pero al final los números no son solo números. Ahora invito a Ángeles, ¿no es cierto?, que también he confiado en nosotros, investigadora del Centro de Políticas Públicas, quien te aprovecho, Ángeles, de agradecer en nombre de todos lo que has hecho. Y ahora con ustedes nos va a presentar este gran trabajo que hemos realizado juntos. Muchas gracias. Gracias, Carla. Buenas tardes a todas y todos. Hoy día vamos a estar presentando el sello de la conciencia empresarial con el ánimo de poder profundizar un poco en lo que es la coherencia entre lo que las empresas pueden informar a la ciudadanía y a la sociedad y lo que realmente hacen en sus prácticas y en su gestión cotidiana. Y para contarle un poco la historia de cómo llegamos hasta acá, el año pasado presentamos la radiografía de la conciencia empresarial, que fue un trabajo que hicimos en colaboración desde el Centro de Políticas Públicas con el Observatorio de Conciencia Empresarial en esta alianza que ya se ha comentado, y que lo que buscábamos era poder tener una primera aproximación, una visión general del nivel de conciencia empresarial que hubiera en las empresas en Chile, y poder de alguna manera tener una mirada de cómo las empresas estaban integrando la generación del valor social como parte importante de su gestión y cómo estaban percibiendo el impacto de esas prácticas también en la sociedad. Entonces partimos definiendo, acotando un par de definiciones, conciencia empresarial, por cierto, para los que no están tan cercanos al término, como la capacidad de las empresas de poder reconocer el impacto de su actuar y generar valor social desde el giro propio de su negocio, es decir, desde su propia vocación productiva. Entonces, una empresa consciente para estos efectos sería aquella que desde su propia vocación, desde su propio negocio, desde su propio aporte en términos como económicos, puede estar consciente o tener conciencia de ese impacto que va a generar a nivel social en distintos ámbitos de su entorno, y en diferentes aspectos y hacia diferentes también actores. Entonces, ¿cómo lo hicimos?
para poder operacionalizar esto como en un modelo, conversamos con harta gente, revisamos literatura especializada, varios de los que conversamos están acá, que nos ayudaron un poco a entender cómo definir un modelo operativo de conciencia empresarial que nos permitiera generar algunos indicadores para poder medir y tener algunos números que nos indicara cómo estaba el nivel de conciencia empresarial en las empresas a nivel más agregado. Entonces, de ahí sale este modelo que tiene 8 dimensiones, que se agrupan en la dimensión del propósito, dimensión de solución de problemas sociales, el ámbito medioambiental, la orientación de las empresas que tienen hacia su demanda, sus propios clientes, cómo se incorporan al cambio tecnológico, la vinculación que tienen con sus comunidades, también la relación con sus propios colaboradores, con sus trabajadores y el modelo de gestión como orientado un poco a generar valor. Entonces lo que hicimos fue en una muestra de 100 empresas grandes y medianas chilenas, con información disponible, pública, que las mismas empresas reportan a través de sus sitios web, de sus memorias institucionales, otros documentos, hacer un análisis y tratar de construir estos 40 indicadores para también poder mirar en distintas industrias cómo estaba el nivel de conciencia empresarial. Voy a presentar poquitos hallazgos para después irnos al tema del sello. Pero es interesante que dentro de los principales resultados, al medir estos 40 indicadores, nos dimos cuenta que el nivel de conciencia empresarial de la información reportada por las empresas era muy alto. O sea, un 40%, casi 40% de las empresas alcanzaba un nivel alto de conciencia empresarial, otro 40% un nivel medio. Hay algunas industrias que están más desarrollados en muchos de estos ámbitos, sobre todo del sector de la minería, de la energía, también del comercio, que tienen un mayor porcentaje de empresas que alcanzaban este alto nivel de conciencia empresarial. Otros sectores como el financiero, transporte, comunicaciones, mayormente un nivel medio, y las empresas del agro, principalmente un nivel bajo. Entonces, con esto podemos tener como una mirada del nivel de conciencia empresarial en términos general, y en cada una de las dimensiones también podemos ver en cuáles las empresas han estado incorporando más prácticas que se puedan reportar en relación a cada uno de estos ámbitos, donde destaca principalmente la conciencia con el medio ambiente, es decir, las empresas en gran medida han estado incorporando prácticas de cuidado, de sustentabilidad, ¿verdad? Muchas veces mediado también porque cada vez hay más exigencias, no solo sociales, sino normativas al respecto. Otro ámbito que estaba también altamente desarrollado era la relación con los colaboradores, que ahí también hay bastantes como normativas asociadas y exigencias. También solución de problemas sociales, cómo las empresas orientan su actuar, su propósito también hacia los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Y vincularse con las comunidades, que también hubo más de un 50% de empresas que tuvieron indicadores altos en este sentido, en relación al trabajo que hace, ¿no es cierto?, cada empresa con sus territorios, con sus entornos. Hay algunos aspectos que están más deficitarios de la información que pudimos analizar, que tienen que ver, por ejemplo, con el propósito, que es algo central, si pensamos en el modelo de la conciencia empresarial y cómo las empresas también pueden reconocer y verbalizar de alguna manera su orientación hacia generar valor. Si bien la mayoría de las empresas declara un propósito con objetivos sociales o medioambientales, no necesariamente están orientadas al quehacer de la empresa misma, de su negocio. Entonces ahí encontramos una brecha, porque realmente una empresa que está orientada hacia su propósito, ojalá que sea en el propio corazón de lo que hace y no en, por decir, caridad o algo así, que no está mal, pero que no necesariamente está en el camino de esta conciencia empresarial en este modelo. También en vinculación con comunidad, en orientación con la demanda, vimos bastante información respecto a prácticas que se declaran en estos ámbitos desde parte de la empresa, pero también encontramos brechas, por ejemplo, que no están necesariamente alineadas con el propósito, o si bien yo estoy orientado a mi cliente, a mi demanda, pero en general no tengo mucha comunicación con mis clientes o no tengo políticas claras de postventa, de garantías de calidad, etcétera. Lo mismo en el modelo de gestión, en general hay un alto
nivel de empresas que tienen un claro gobierno corporativo, etcétera, con sus políticas asociadas, pero no necesariamente, por ejemplo, en lo que es todo el trabajo con proveedores, han alcanzado los indicadores más avanzados en ese sentido. Entonces, esto es una parte de los resultados, pueden encontrar la radiografía completa en el sitio web o del Observatorio o del Centro de Políticas Públicas, pero en el fondo, una vez que tuvimos estos resultados, nos sentamos a conversar con distintos actores y tratamos de como hacer un análisis de qué es lo que nos estaban diciendo estos datos. Y lo primero es que, claro, vemos que podría estar todo fantástico, o sea, en general hay un alto nivel de conciencia empresarial en las empresas chilenas, nos podríamos quedar tranquilos. Pero en realidad es la información que las empresas pueden reportar, pero no necesariamente, o es lo que quizás el resto de la sociedad se pregunta, son prácticas que efectivamente sean concretas y puedan tener como un nivel de coherencia con lo que se está declarando. Entonces, esa fue como la primera reflexión que pudimos sacar, que esto se asocia además que es muy valorable que las empresas efectivamente estén reportando, estén informando, estén transparentando sus acciones en distintos ámbitos que van más allá de su negocio, por supuesto, ese es como el primer paso, pero de todas maneras los resultados pusieron de manifiesto esta necesidad de poder contrastar lo que se está reportando con la realidad de sus prácticas. Por otro lado, también se hizo un análisis con la consultora Colaborativas, que hizo como un análisis bien amplio de cuáles son las percepciones de la ciudadanía y de la opinión pública también respecto a las empresas, y mostrando que en general hay baja conformidad, también lo mencionó Ignacio de la encuesta de Centenario, hay baja conformidad, ¿no es cierto?, a veces con el actuar de las empresas y con esa coherencia de su actuar. Entonces también ahí hay una brecha un poco entre lo que por un lado vemos que las empresas reportan alto nivel de conciencia empresarial, pero la ciudadanía no lo percibe así. Entonces, con todos estos análisis y reflexiones, el desafío que nos hemos propuesto es poder profundizar en este tema, en esta coherencia, y poder acompañar a las empresas a que encuentren ese camino de coherencia entre sus propósitos y su gestión y sus acciones más concretas. Entonces, ahora sí, vamos al sello, que es lo que nos convoca hoy día. La idea es que nosotros que hemos querido hoy día presentar es poder entonces dar la oportunidad a las empresas que puedan demostrar esta coherencia, ¿no es cierto? Y que esas empresas que actualmente se han esforzado por incorporar estas prácticas en diferentes ámbitos que aportan a la sociedad como un todo, digamos, puedan proporcionar evidencia. Nosotros como universidad eso nos interesa mucho como Centro de Políticas Públicas, generar evidencia, ¿no es cierto?, que permita de alguna manera demostrar a la sociedad que las empresas son un actor social relevante y que esto lo construimos entre todos. Entonces, de alguna manera, acortar la brecha entre lo que las empresas hacen y lo que percibe la ciudadanía, y también invitar a las propias empresas a mirarse, a poder observarse y con una metodología rigurosa poder tener evidencia efectiva de la coherencia efectiva de lo que está declarando y lo que está haciendo. También como oportunidad de poder identificar esas fortalezas, pero también las brechas, las oportunidades de mejora en cada una de las dimensiones de este modelo que ya presentamos, y acompañar con una ruta estratégica clara para poder seguir avanzando en este camino. Eso es un poco lo que hemos pensado del sello, y el camino para lograrlo tiene estos 5 pasos, que es primero una evaluación, un diagnóstico, ¿no es cierto?, de cómo las empresas van avanzando en cada una de estas dimensiones, con una profundización y una validación cualitativa, además, no solo como un checklist de indicadores, sino también poder conocer en profundidad y poder validar en profundidad esas prácticas para en conjunto poder diseñar esta hoja de ruta estratégica de avanzar en este camino de la conciencia empresarial y poder obtener un sello que de alguna manera sea como un reconocimiento colectivo de este trabajo, que al tener difusión y reconocimiento público permite ir además generando una red colaborativa de empresas que estén avanzando y tratando de conseguir el mismo objetivo.
Así que ese es el desafío que tenemos. Ahora tenemos una conversación muy interesante para seguir profundizando en esto, así que los invito a sumarse y muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles, por mostrarnos con datos, algunos, el resto ya saben, están en nuestros sitios web, ¿ya? Por si quieren seguir profundizando en nuestro trabajo en la radiografía de la conciencia empresarial. Gracias por mostrarnos entonces con datos que estamos ante un terreno tan fértil para seguir sembrando confianza y también ante el desafío inmenso que nos deja profundizar en la coherencia entre propósito, gestión y acciones concretas, y como decimos, entre el ser y el hacer. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a quienes están detrás de estas cifras, personas y empresas que han decidido convertir el propósito en práctica. Yo soy una admiradora de 3 grandes empresas y amigos que están acá, que los he seguido no solamente en el observatorio y en este trabajo, sino que hemos sido compañeros de ruta de distintas veredas, y que yo estoy muy agradecida que nos acompañen hoy, especialmente. Entonces vamos con este tremendo panel que será moderado por Alexis Cami, fundador del observatorio, que también es mi socio, como les decía, y compañero en este camino. Alexis, pase por aquí. Todo tuyo. Permiso, ¿ah? Voy a sacar uno de estos. Muchas gracias por estar acá. Para la conversación que vamos a tener, me gustaría invitar a nuestros distinguidos invitados hoy día, con quien espero que tengamos una muy buena conversación. Arturo Nato, gerente general de Copec, Sebastián Simonetti, gerente general de Sodimac Chile, Andrés Ock, CEO de WOM, y Claudia González, académica de la Escuela de Administración UCEA. Ya voy, Pindi. Ya. Un segundo, muchas gracias. De nada. Ya. Ahí está. Para partir esta conversación, me gustaría tomar unos pocos minutos para contarles un poco el por qué esto, dónde nace esta idea del observatorio, el sello, ¿cierto? Y esto tiene que ver con que el año 2020 estaba partiendo la pandemia después del estallido, y sucede que por distintas sincronías me empiezo a encontrar con personas que me empezaron a aportar una mirada muy distinta a la que yo venía trayendo del mundo de los negocios. Durante toda mi vida estuve en el mundo de los negocios, en el último tiempo como consultor fundamentalmente, pero siempre una escuela en términos de bastante tradicional. Y en esa conversación fue que se abrieron temas desde el otro lado del hemisferio. Empecé a escuchar miradas desde los filósofos, desde los antropólogos, desde los sociólogos, en términos de el momento que estamos viviendo hoy día como sociedad. Y ese fue para mí un momento como de conectar los puntos. Fue muy potente el darme cuenta de que estamos viviendo realmente una singularidad como sociedad, una singularidad en donde quizás por primera vez en la historia de la humanidad, hacer el bien común es una estrategia de negocio que es aún más rentable que los modelos tradicionales. Eso para mí fue muy potente y activó en mí una suerte como de misión de cómo hacer que esto se conozca más. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Y esto está pasando porque se están dando una serie de fenómenos simultáneos. No voy a entrar en detalle, pero básicamente estamos
cruzando un cambio de paradigma muy profundo. Nosotros hablamos de tres fenómenos principales: todo el tema tecnológico, la cuarta revolución industrial, hoy día probablemente la quinta, la emergencia medioambiental y sobre todo la crisis de sentido, esto que nos tiene a todos preguntando para qué hacemos las cosas. Esto lleva un tiempo. Lo que es distinto ahora es que hubo un amplificador muy potente, producto que, esta es la visión que hemos construido, que los jóvenes se empoderaron, producto de la tecnología. Los jóvenes se empoderan al conectarse con Internet y cambia la relación entre las generaciones. Durante toda la historia había una relación vertical con las generaciones anteriores y esto lo hace mucho más. Por primera vez los padres empezamos a necesitar de los hijos para el día a día. Y eso cambió todo. Y llegaron estos jóvenes con ideas nuevas, con equidad, que quieren propósito, que la colaboración, y de pronto se empezó a instalar todo eso en la sociedad. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que me llamó la atención que este tema y esta singularidad, particularmente después del estallido, no veía mucha gente discutiendo sobre esto. Los directorios en los que participaba no estaba el tema. Y decía, bueno, ¿por qué esto no es más conocido? Y de ahí nace el tomar esta bandera y decir, ¿sabes qué? Hagamos esto, que se conozca más. Esta es una tremenda oportunidad. Así fue como se empezó a reunir un equipo muy potente en torno al observatorio. Muchos de ellos están acá, a quien agradezco profundamente el esfuerzo y la energía que han puesto. Armamos un consejo asesor de lujo. Acá tenemos varios miembros del consejo: Claudio Muñoz, Marcela Bravo, Juan Jaime Díaz, está Diego Mora. No sé si alguien más llegó, pero tenemos un consejo muy, muy potente que nos apoyó en este proceso. Y en ese camino es que empezamos a conversar con el Centro de Políticas Públicas, con la Universidad Católica, en donde dijimos, bueno, ¿por qué esto no lo visibilizamos a través de una radiografía? Que fue el trabajo que hicimos el año pasado. Y de ahí nace entonces la idea de hacer un sello, no como un premio ni como un ranking, simplemente como una señal de empresas que estamos viendo que tanto en términos cuantitativos, en términos de datos, como también en términos del espíritu que vemos en sus líderes, están conectando con esto y están mostrando el camino para que otras empresas partan. Y en ese camino es que estamos muy felices de tenerlo a ustedes, porque creemos que ustedes son ejemplo del tipo de empresas que nosotros estamos propiciando. Lo que vamos a conversar ahora no son ideas, son cosas reales. Y si al final de todo esto alguna empresa que está acá decide como querer averiguar más, eso va a ser un gran éxito. Así que con eso, muchas gracias por estar acá. Y voy a partir haciéndole unas preguntas a cada uno. Si quieren intervenir, por favor, están más que invitados. Y quiero marcar un ámbito de conciencia empresarial con cada uno de ustedes. Quiero partir contigo, Arturo. Contigo quiero partir porque uno de los elementos centrales de por qué estamos empujando esto es por el convencimiento que el Estado no alcanza para satisfacer las necesidades de la sociedad. Por distintas razones, por presupuesto, por eficiencia, etc. Y por otra parte, se da la coyuntura que si uno mira la historia de la humanidad en distintos momentos, fueron distintos estamentos que lideraban. Y estamos viviendo una era en donde los empresarios la están llevando. Vemos lo que pasa con Elon Musk, ¿cierto? Y con grandes líderes que están moviendo la sociedad. Y de ahí entonces que creemos que es importante que la empresa se involucre en temas públicos. Y ustedes son un ejemplo en cómo trabajar con el sector público. Ustedes tienen colaboraciones concretas. Y cuando uno mira en general, en Chile se da mucho que la relación es de suma cero. Es como proveedor, es de un lado versus el otro. Pero ustedes han logrado esa colaboración. Me encantaría si pudieras contarnos cómo han podido hacer que eso se materialice. No sé si hemos logrado lo que tú estás diciendo. Hay harto ejemplo.
No, pero de todas maneras, Copec tiene 90 años, está comprometido desde siempre con el país. Fíjense, en la escritura fundación, se creó, cuando lo creó un grupo empresario, diciendo, se crea esta empresa de chilenos para servir a chilenos y favorecer el desarrollo de Chile. O sea, bastante importante la declaración por una startup. Y con esa mirada es que Copec se ha ido construyendo siempre, una mirada de apoyo a Chile, ahí se escucha mejor, prensa, de apoyo al desarrollo de Chile y de su gente. Nosotros, la forma de hacer es simplemente entender que cada persona que atendemos no es una transacción, es una persona que tiene unas necesidades y cada vez que llega, entra a lo mejor como cliente, pero sale como ciudadano, que tiene un rol. Y cuando en Copec decimos obsesión por los clientes, entendemos que esa persona estamos generando un vínculo para siempre. Y cuando ese vínculo es para siempre, necesariamente tiene que ver que la persona tiene otros intereses. Y yo soy convencido que no hay nada más potente hoy día en el mundo para generar cambios sustanciales que las empresas. El Estado se queda corto siempre, por lejos. Y por lo tanto, en la medida que las empresas pueden ir abordando distintas iniciativas, se abre un espacio de colaboración enorme. Nosotros, bueno, participamos en muchas cosas, pero entendiendo que eso es parte del negocio, como decía hace un rato atrás. O sea, la clave es entender que la sostenibilidad nuestra es el negocio. Y el negocio es la relación con nuestros clientes en el largo plazo. Y la relación con los clientes en Chile no se puede vivir sin clientes de Copec, sin ser clientes de Copec. Y nosotros entendemos, por lo tanto, que todos los chilenos, la gente que vive en este país, son clientes nuestros en sus distintos ámbitos. Y por lo tanto uno tiene que decir cómo uno contribuye en distintas tareas, no solo en las cosas directamente de servicio, sino en muchas cosas que hay que tomar decisiones y avanzar. O sea, en los años 50 había un spot que teníamos en ese momento que decía: Copec llegó primero, los caminos llegaron después. Hoy día estamos repitiendo eso mismo con los cargadores eléctricos. El primer cargador eléctrico lo pusimos en el año 2012. Ponemos cargadores eléctricos, no son rentables, pero entendemos que es una tendencia, es una necesidad de los clientes, es un compromiso. Y ahí no esperamos que el Estado nos subsidie, sino simplemente decimos cómo avanzamos en eso. Cada vez que tenemos que hacer obras de infraestructura, en general también los abordamos de esa manera. Y además hay múltiples tareas en que uno puede colaborar con el Estado. Por ejemplo, nosotros tenemos el programa de donaciones culturales más grande de Chile, Viva Leer, ya por 18 años. Tenemos 150 bibliotecas, tenemos más de 5 millones de libros vendidos. Que aparte de los libros, la gracia es que son a precios baratos, pero para nosotros es muy importante que tiene una capilaridad a lo largo del país. Hay muchas localidades en que la única librería disponible es Copec. Eso es del tipo de cosas que nos gustan. Hemos trabajado en vivienda, estamos trabajando fuertemente ahora en la protección de humedales, entendiendo también que la clave del cuidar el medio ambiente es parte de lo que es relevante para los habitantes de esta tierra. Y en particular los humedales, porque partimos trabajando hace tiempo con los humedales. Cuando hicimos nuestra planta de lubricante, había justo un humedal ahí, así que le dijimos, lo cuidamos, empezamos a desarrollar y empezamos de a poco. Y estamos trabajando hace tiempo con la Fundación Kennedy, y el fundación de la fundación, Peter Kennedy, nos vendió diciendo: oye, los humedales son los pájaros igual que los prontos Copec. Entonces hay que ponerle estaciones a lo largo del país para que ustedes tengan. Hoy día ya tenemos 17 humedales protegidos a lo largo de Chile y tenemos una meta de seguir avanzando en eso. Así que es del tipo de cosas que hacemos, pero yo creo que siempre falta. ¿Sí? Y de hecho hay muchos ejemplos. Uno que de hecho ustedes proveen Wi-Fi satelital gratuito en zonas remotas incluso, ¿no? Tienen muchas cosas que en términos de la operación
van más allá y proveen servicios y ayudan a dolores sociales. Lo que pasa, por ejemplo, que es cuando inauguramos, nosotros tenemos una presencia en la Patagonia hace muchos años. La Patagonia sin Copec no funciona, así de simple. Y hay muchas instalaciones que la rentabilidad ni la medimos porque simplemente decimos tenemos que estar. La última fue en Cerro Castillo. Y cuando inauguramos Cerro Castillo, llegaron todos los alcaldes de la zona, de Coyhaique, de Chile Chico, de Puerto Ibáñez, qué sé yo, Coyhaique, por supuesto, y estaban todos muy emocionados. Y incluso había un párroco que hizo la bendición, y él decía siempre, cuando yo pasaba por aquí, siempre temía que de repente me iba a quedar botado, y ahora esta Copec es prueba fehaciente de la existencia de Dios. Y lo interesante de ahí, hay un amigo que invitaba y me decía, oye, ¿qué le dicen ustedes a esta gente que está tan emocionada si ustedes venden benzina? Y le decía, está equivocado, no vendemos benzina. Nosotros permitimos que el pescador tenga certeza de tener combustible para salir a pescar, para ser el turista que lleva su camioneta y traer gente, la panadería que tiene el combustible, o que la estación de bomberos también. Entonces, cuando esa es la forma de atender, no estamos vendiendo benzina. Y eso mismo es lo que trasunta y que cada uno de los atendedores nuestros a lo largo del país siente. Es distinto. Y la última, para que pasemos. En conversaciones privadas, yo he escuchado de muchos líderes empresariales que me dicen, oye, pero ¿por qué la empresa va a asumir más responsabilidad que la que ya tiene? ¿Qué le contestarías tú? No sé, yo diría, uno vino al mundo para dejar lo mejor de lo que lo encontró. Es como una definición. Y en la medida que una empresa puede hacer más de lo que estrictamente hace, pero haciéndolo bien lo que necesita, porque yo creo que eso es fundamental. O sea, si uno no hace bien lo que la mirada, pero yo te diría, la clave es entender las personas que hay detrás. Todo servicio, o sea, la empresa sin un cliente no tiene ningún sentido. La existencia de las empresas y la sostenibilidad, que es una de las cosas que yo siempre discuto del ESG famoso, ¿dónde está el cliente? El cliente es la razón de todo. Porque en la medida que uno resuelve algo a alguien, tiene sentido de existencia de esa empresa. Esa es la generación de valor, es lo que da legitimidad. Y por lo tanto, cuando tú lo miras así, no puedes decir, haciendo lo mismo, con un poco esfuerzo, ¿puedo ayudar en algo más? Es como obvio, porque tengo personas, tengo clientes, tengo compromisos que trasuntan a la transacción. Ese es el salto, no quedarse en la transacción. Es muy interesante lo que dices, porque justamente lo que nosotros lo que planteamos es que mirando al cliente nos damos cuenta que el contexto cambió. Entonces necesitas ahora una nueva estrategia de negocio. Y esa estrategia de negocio tiene que ir estos elementos porque es lo que está esperando la gente. Todas las encuestas sistemáticamente muestran de que la gente espera que las empresas resuelvan problemas sociales. Te agrego una cosa, para los empleados, para todos los que forman parte de este desarrollo, ¿cuál es la motivación? ¿Tener un buen resultado económico a fin de año? Ese sí está dado, pero es muy distinto cuando uno tiene un sentido de trascendencia. Estamos arreglándole la vida a alguien. Es muy distinto. Bueno, justamente, y Sebastián tiene justamente el gran punto que creemos que hace que el contexto cambió es que hoy día proveer sentido es una ventaja competitiva, particularmente por lo que están buscando estas nuevas generaciones. Uno de los temas, porque estos temas han estado llevan algunas décadas fundamentalmente en tapete, pero creemos que parte de por qué esto no se ha transformado en un estándar es que muchas empresas vieron esto y hicieron iniciativas por el lado.
O sea, como sigo haciendo el negocio como siempre, pero hago una compensación, hago que es más cercano al mundo RCE. Entonces, nosotros creemos que una empresa que está en este camino tiene que aportar desde el propio giro. Y ahí yo creo que ustedes son un ejemplo tremendamente potente. Hoy día tenemos un déficit habitacional de en torno a 1 millón de viviendas, es una cosa brutal. Y ustedes llevan mucho tiempo haciendo el bien, conectando con el propio giro. En vez de, no sé, ustedes como Sodimac quizás podrían haberse, bicicletas eléctricas, por ejemplo. No, están en el giro y eso me gustaría escucharte. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuál es la diferencia frente a empresas que quizás están invirtiendo lo mismo, por ejemplo, en actividades, pero lo hace de manera lateral, no en el giro? Bien, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo diría que, a ver, desde la perspectiva de Sodimac, nosotros hace muchos años nos dimos cuenta de que los esfuerzos que hacíamos para poder contribuir más allá de nuestro negocio finalmente generaron una disociación con nuestro propósito, ¿no? Y a veces costaba entender por qué estábamos aportando en algunos lugares donde finalmente tanto nuestra organización, nuestra gente, nuestros clientes no comprendían muy bien por qué estas dos cosas no conectaban, ¿no? Y hace algo así como 20 años atrás instalamos la idea de que todo lo que hacemos desde la perspectiva de la contribución al entorno está conectado con nuestro propósito, que es muy simple. Nosotros lo que buscamos es ayudar a millones de familias en Chile a poder mejorar o construir sus hogares. Y eso está súper conectado con lo que estamos conversando respecto al déficit habitacional. Y lo hacemos de una forma que parece simple, pero es súper compleja, que es entregarle los mejores productos, servicios y asesoría de calidad al menor precio posible. Parece fácil, ¿no? Conectamos desde Arica hasta Punta Arenas, una red logística súper compleja, equipos que proveen, desarrollan y construyen productos para poder innovar, etc. Y eso lo hacemos simplemente porque lo que perseguimos es poder cumplir con este propósito. Ahora, no es solamente comercialización, ¿no? Y ahí yo creo que hay un ejemplo que es súper potente para nosotros. Hace como 17 años atrás creamos un programa que se llama el Círculo Especialista, donde lo que buscamos es apoyar a los maestros y profesionales de la construcción a que puedan contar con mejores herramientas, mejores productos, conocer de mejor manera cómo poder hacer su oficio y con eso poder mejorar la forma o la calidad de los trabajos que entregan, poder hacerlo de manera mucho más eficiente y por lo tanto poder a los clientes entregarle un trabajo de mejor calidad a un menor costo. Y en ese sentido tenemos ya creo que 17 eventos donde juntamos del orden de 120.000 trabajadores o profesionales que se conectan online y más de 15.000 personas que van presencialmente a una gran feria que hacemos en la Estación Mapocho todos los años, en 3 días. Eso es básicamente llenar la Estación Mapocho 3 días seguidos. Y es increíble cuando uno conecta, de hecho el socio número 1 de este programa, el Círculo Especialista, estuve con él en la última feria, y impresionante el impacto que eso tiene desde la perspectiva de la formación de las personas. Y nosotros lo hacemos absolutamente gratuito, porque comprendemos en que en la medida en que ayudamos a nuestros clientes a poder capacitarse, a poder tener mejores herramientas y conectamos capacidades, herramientas, certificaciones gratuitas, etcétera, ellos pueden hacer un mejor trabajo y con eso contribuimos a la mejora de la habitabilidad y a reducir ese déficit que tú comentas. Y cuéntame una cosa, ¿tienen datos o cuál es tu percepción en términos del impacto que tiene en términos de compromiso y productividad con la gente que trabaja en Sodimac? Sí, mira, yo diría que tiene varias cosas que también conecta con otros programas que tenemos, ¿no? Déjame comentarte, por ejemplo, otro programa que tenemos para el desarrollo de comunidades. Nosotros lo que hacemos desde hace muchos años atrás, dijimos, mira, nosotros tenemos la oportunidad a través de nuestro propósito de poder contribuir al desarrollo de nuestro entorno. Mucho más allá de simplemente contribuir con una donación, poder recoger desde las comunidades en las cuales participamos cuáles son sus proyectos que yo les gustaría desarrollar y con eso le damos mayor legitimidad, mayor cercanía, etc. Y eso lo hacemos conectado con algunas organizaciones sociales que nos apoyan en términos de poder acercarse a esas comunidades, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite eso? Primero, facilitar que nuestro entorno sea un entorno más seguro, más cuidado. Los espacios comunitarios al final son extensiones de los hogares de nuestros clientes.
Y eso, a su vez, también facilita la conexión o el vínculo del entorno de la comunidad de nuestros clientes con nosotros como marca, ¿no? Pero hay un aspecto que es súper potente respecto a esto, y es que nosotros proveemos los materiales, pero quienes construyen son nuestra misma gente. Tenemos del orden de 4.000 trabajadores que son voluntarios, los cuales ellos mismos van y evalúan los distintos proyectos que se presentan y luego ejecutan los proyectos. Y eso tiene un contexto súper potente de dos perspectivas. La primera es que nuestra gente conecta con el propósito, ¿no? Conecta con la comunidad y a su vez también conectan entre ellos. Y eso, la verdad que tenemos varias mediciones de impacto, hemos hecho del orden de 1.080 proyectos distintos, hemos impactado más de 380.000 personas en todo Chile, pero desde la perspectiva de nuestra gente, finalmente lo que permite es que conecten con la compañía, la gente en Sodimac entra y se queda, los indicadores que tenemos de antigüedad, de rotación, son realmente impresionantes para la industria en la cual estamos. Y eso lo que permite a su vez es que todos los esfuerzos que hacemos para poder entrenar a esta gente, a nuestra gente, para que pueda entregar el mejor servicio de cara a nuestros clientes, prevalezca y no que la gente no esté conectada con nuestro propósito ni con nuestros clientes y que finalmente esos esfuerzos se diluyan en el tiempo. ¿Se te ocurren algunas claves para que ese aporte sea percibido por la gente como genuino, como que realmente sea genuino y que no sea en realidad para otra cosa? Yo creo que la clave ahí es que esté conectado con el propósito. En la medida que está conectado con el propósito y uno lo hace de manera transparente y honesta y de una manera que no parece que uno simplemente está comercializando los aportes que hace, sino que lo que está haciendo es contribuir de manera genuina en el tono del propósito, eso finalmente redunda en un reconocimiento que obviamente en lo interno es súper potente y obviamente también de cara a nuestros clientes. Muchas gracias. Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ustedes tienen toda una historia muy potente al inicio, ¿cierto? Pasaron por Chapter 11. Tuve una conversación muy buena con Chris hacia finales en el Bien Común, en el último capítulo donde contaba sobre esa experiencia, y hoy día están de nuevo de nuevo full on board, ¿cierto? Y contigo me gustaría plantearte un tema que para nosotros es clave también en el tema de conciencia empresarial. Yo hablaba de este quiebre generacional que ocurrió, ¿no? Cuando particularmente los millennials se empoderan con Internet, ahora para qué decir los centennials con la IA, ¿cierto? Y cambia la relación de poder entre las generaciones. Tú lo que empiezas a ver es que este es un quiebre donde tú por una parte ves empresas tradicionales que no han visto este cambio, en donde básicamente los jóvenes no quieren trabajar y si trabajan es por transacción así caro, no hay lealtad, no hay conexión con la empresa, y tú te vas al otro extremo y ves las startups en donde no hay mayores de 45 años, salvo los inversionistas, pero en general no están. No están, plata, claro. no están. Y están las empresas que nosotros creemos que son las empresas de futuro, que tienen que ver con la conciencia empresarial, que logran integrar lo mejor de ambas generaciones. Y en eso creemos que ustedes han hecho muy potente ese camino, en donde estando en una industria que uno podría considerar como más tradicional, está impregnada en valores que son de estas nuevas generaciones. Me encantaría escucharte cómo manejan eso, cómo manejan las distintas culturas, los distintos valores para que se conecten y trabajen en conjunto y se pueda sacar lo mejor de las nuevas generaciones al mismo tiempo que las antiguas generaciones. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Efectivamente, como decís, nuestro recorrido ha sido bien una montaña rusa en muchos sentidos, ¿no? Es curioso que WOM, una empresa que tiene apenas 11 años, más o menos, esté aquí representada con empresas que tienen una trayectoria mucho más amplia, mucho más rica en la cultura del país. Y creo que parte de lo que tú mencionabas es cómo partimos. Nosotros partimos en 2015 pensando no cómo vender un servicio de telefonía, sino cómo conectar con las personas, que va muy de la mano con lo que mencionaban
Sebastián y Arturo. Nosotros siempre tratamos de pensar qué es lo relevante para las personas que están del otro lado. No solo desde el sector o el rubro que nosotros estábamos, que era telecomunicaciones y sigue siendo, sino desde su vida diaria. ¿Qué dolores tienen? ¿Qué dolores ocultos hay en la sociedad? ¿Qué temas no se conversan en el público? Y eso nos permitió hacernos conocidos muy rápido. Hoy tener 11 años y tener una empresa que es absolutamente conocida en el público, siempre es un desafío muy grande. Y cuando nos tocó partir era, bueno, lanzamos una telco y no sabemos bien cómo hacer que que el público sepa que llegamos, que aquí estamos. Y creo que esa conversación inicial y muy impulsada con los jóvenes, como dices tú, se hizo rápidamente viral, se hizo rápidamente relevante, se hizo Vox Populi y empezamos a tener una construcción de empresa y de reputación muy orgánica, de estar en las noticias, básicamente por poner temas sobre la mesa, a veces con humor, a veces con aciertos, a veces con desaciertos, y eso nos permitió empezar a crecer muy rápido. Nosotros cuando tomamos la decisión de lanzar y encontrar el propósito, que va muy de la mano con lo que ustedes mencionan, el propósito de nuestra gente, de nuestros colaboradores que teníamos en cada tienda, en cada lugar del call center, con 1000 falencias, porque cuando uno parte de una compañía no tiene los procesos bien armados, no tienes todavía todas las definiciones que uno quisiera, y necesitábamos conectar con esta cultura de la honestidad, de conectar a las personas con algo más que un trabajo. Un poco la frase que decía Chris en esa época era, hay gente que va a trabajar para recolectar un dinero y hay gente que se para en la mañana y va a trabajar para hacer algo diferente, para dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Y desde ahí nosotros vimos una industria que estaba con restricciones muy grandes, con tarifas diferentes y con un mercado chileno que tenía un consumo prepago muy grande, muy limitado el cliente para acceder a la tecnología y a la conectividad. Y nos propusimos romper esa barrera, que era una barrera artificial, una barrera creada artificialmente y tiene mucho que ver con esto, ¿no?, que estamos conversando ahora, de conciencia empresarial, de encontrar un propósito. Bueno, la historia es conocida, nos fue bastante bien los primeros 6 años y aquí me gusta detenerme un minuto porque hay una gran amenaza en todo esto. Cuando te va bien, cuando sos exitoso, entra a jugar otras cosas en las compañías y entran a jugar los egos, entran a jugar la soberbia y es un lugar súper peligroso. Acá, perdona a mi equipo que me voy del libreto, pero sí quería hacer este paréntesis porque nosotros efectivamente, como mencionaste, fuimos a Chapter 11 y estoy convencido, yo me tocó estar estos 11 años en la compañía, estoy convencido que en algunos momentos perdimos ese rumbo, perdimos esa humildad, ese foco en el cliente. Y cuando uno piensa que el propósito o el foco en el cliente está disociado del negocio en sí, creo que no hay nada más errado en ese sentido, porque nosotros fue ese el momento exacto en el que empezamos a perder un poco el rumbo de la compañía, que lamentablemente terminó de esa manera, ¿no? Con decisiones que se hicieron desde dejar de mirar con humildad como miramos siempre el mercado. Y cuando me tocó regresar, salí como 10 meses de la compañía, me tocó regresar, conocí al nuevo equipo directivo, discutimos de vuelta del propósito y hoy estamos en una etapa donde volvemos a reconectar con la responsabilidad, con el compromiso. El Chapter 11 es un proceso súper doloroso, ojalá que nadie lo pase de los que están acá, se los digo a título personal, pero para nosotros fue un aprendizaje tremendo, no solo a título corporativo, para tener ese baño de humildad que te dice tienes que estar más atento a tus clientes, tienes que estar más atento a tu ecosistema, a tus proveedores, a tus partners, sino que tienes que estar más consciente de conectar con la sociedad y con el propósito. Y tomando el último punto de tu pregunta, que fue bastante larga, era el tema de las nuevas tecnologías, la adopción y demás. Hoy, como compañía, creemos en ser un actor de cambio muy relevante y muy responsable de cara a lo que viene.
todas las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, toda la transformación que están sufriendo las empresas y las personas en su casa, en su consumo diario, creemos que tiene grandes desafíos. Primero hay un desafío generacional. Estos cambios tecnológicos muchas veces dejan fuera determinados segmentos etarios o determinados segmentos sociales. Y nosotros estamos convencidos que la forma de llevar este negocio adelante es incluyendo a todos. Porque tuvimos un debate cuando hicimos nuestra presentación de sostenibilidad y tomamos una conciencia muy potente, gracias a Jimena que estuvo con nosotros, de la tercera edad. Y hoy el acceso a redes sociales, el acceso a agentes de inteligencia artificial, el acceso a información cambia la calidad de vida de las personas de una manera muy significativa. Hoy poder consultarle a un agente de inteligencia artificial dudas desde medicina, te salió un grano, quieres consultarle con una foto, tiene diagnósticos muy potentes. Obviamente uno va al médico y demás, pero para salir de urgencias la gente lo utiliza mucho y cambia la calidad de vida de las personas. Ahora, nosotros estamos convencidos que es nuestra responsabilidad, vinculado a lo que decía Sebastián, de nuestros colaboradores, de todas las personas que hacemos parte de WOM, de ser esos embajadores que vamos incluyendo más personas en el uso de estas tecnologías. No lo vemos solo desde que es un negocio de conectividad, sino porque creemos que el impacto que tiene una telco hoy en este mundo es hacer más accesible, más familiar la tecnología para las personas. Y desde ese lugar estamos usando por ahí un grupo de gente más joven que están en nuestros puntos de venta y demás, y buscar los tiempos muertos de nuestros locales para decir, necesitas ayuda con tu teléfono, necesitas ayuda para configurar tus agentes, para hacer tus backups en tus redes sociales, ven que te ayudamos. Y estamos con programas de educación a tercera edad, estamos con programas de inclusión en escuelas más vulnerables, en dar oportunidades. Y esto es lo último, perdón que me extendí un poquito. Para nosotros, otro gran propósito que tuvimos desde el principio, y eso lo mantenemos, sentimos que socialmente aquí en Chile había es súper duro decirlo, pero había una especie de techo de cristal producto de dónde provienes. Si saliste de una escuela vulnerable, de un sector muy vulnerable, hay oportunidades que en el desarrollo de carrera se hacían muy difíciles. Y lo vivimos conversando con las personas, no es que lo imaginamos desde fuera. Y nos comprometimos también con el desarrollo de nuestra gente. No importa de dónde vengas, no importa cuál es tu trasfondo, no importa qué colegio fuiste, empezar a brindarte esta capacitación, estas oportunidades. Y en eso el equipo Vale, que está por ahí y demás, han hecho un trabajo tremendo en incluir mujeres jóvenes, en incluir segmentos vulnerables, a empezar a darle oportunidades en el trabajo formal, en empresas grandes, para que todos vayamos siendo parte de esta nueva sociedad digital y todos vayamos teniendo esa igualdad de oportunidades que creemos que es tan relevante y que nutre mucho más al país, tener más gente que puede aportar. Te hacía la pregunta porque, y quizás profundizando un poquito más, WOM ocupa muchos códigos de estas nuevas generaciones. Se ve por todas partes que hay mucho código de todas estas nuevas generaciones, que lo interesante es que siempre se termina instalando en la sociedad. Entonces están como adelantados en eso, pero al mismo tiempo estas nuevas generaciones son particularmente críticas con el tema de la coherencia. Entonces, cuando se ve algo y si no es adentro, ¿cómo ustedes traen esos valores generacionales de los millennials y los centennials que se ve en la publicidad, por ejemplo, dentro? ¿Cómo se vive eso? Cuando conversamos con el equipo de marca es bien curioso. Muchos pensarán que WOM es una empresa de marketing en gran parte, ¿no? Creo que hay publicidades que han sido épicas, divertidas, disruptivas, provocadoras, etc. Pero cuando construimos un poco la estrategia de marca de aquí hacia adelante, para un poco la conversación que ocurre dentro de la compañía, es para nosotros la marca amplifica lo que somos. No inventa una imagen, no declara lo que queremos ser, sino amplifica lo que somos. Entonces tratamos de ser siempre cuidadosos cuando salimos a hacer una promesa, cuando salimos a hacer una campaña,
decir, ok, ¿esto de dónde parte? Parte de la acción, parte del despliegue de las 6.400 antenas en lugares muy remotos como compromiso de construcción que tomamos con el gobierno, parte de que queremos decir que estamos invirtiendo en infraestructura y bueno, ahí tomamos la decisión de ir a hacer una campaña de red. No parte desde el estudio de mercado de decir, hoy la gente piensa que tenemos, que pasaba, ¿no? La gente piensa que no tenemos sitios propios y tenemos la segunda red más grande de Chile. Bueno, hagamos una campaña para convencer a la gente que tenemos. No, parte de la inversión, parte de la acción, parte del compromiso que se adopta. Entonces, para nosotros, sí usamos códigos, si querés, más modernos o más disruptivos o más provocadores, porque creo que la obligación del marketing es generar conversaciones. Si yo pongo una publicidad en la que te quiero comunicar unilateralmente algo, esa publicidad puedo invertir muchísimo, pero no tiene recordación. Si yo te genero una conversación, ya sea interna o en tu familia, o una conversación que tienes con tu vecino, creo que esa publicidad empieza a tener un sentido en la conversación. Entonces nosotros combinamos estas dos cosas, ¿no? Combinamos lo que somos como empresa, lo que estamos haciendo, en lo que estamos enfocados hoy en día, y lo amplificamos a través de conversaciones relevantes, tratando de usar a veces un código más fresco, pero creo que no pasa por generación, pasa por la naturalidad. Que nosotros queremos hablar con los clientes como se habla entre las personas. No sentimos que la comunicación siga siendo, como era antes, unilateral. Es una conversación social en redes y demás. Muchas gracias. Claudia. Hola, hola. Pregunta para ti. Y nosotros siempre hacemos la diferencia de empresas que dicen. Primero hay empresas que todavía no toman conciencia de este cambio de paradigma que estamos viendo, pero las que ya están viendo esta nueva realidad y este nuevo rol de empresa, hay empresas que dicen, hay otras que hacen, hay unos que dicen pero no hacen, que impact washing, greenwashing, hay otros que hacen pero no dicen. De hecho, acá hay ejemplos. ¿Verdad? Nosotros creemos que la clave está cuando se pasa al tercer estado, decir, hacer, ser, que tiene que ver con que tomas las decisiones correctas cuando está a puerta cerrada y nadie está mirando y nadie va a chequear, eso es. Pregunta para ti, la Academia lleva años estudiando estos temas, ¿cómo logran hacer esas diferencias para que no sea al final un checklist, ¿cierto? Y al final pierda más reputación todavía el sistema. Bueno, muchas gracias por la invitación y me parece súper interesante escuchar las experiencias de estas tres empresas y ojalá se normalicen este tipo de prácticas en todas las empresas en Chile. Yo creo que lo primero que hay que pensar es cómo parte esto y la crisis de confianza que estamos enfrentando. Cuando las empresas entienden que el foco no es solamente o no están solamente compitiendo por la rentabilidad ni por la demanda, sino que también están compitiendo por la confianza, la legitimidad, por la relevancia social y cómo se integran estos aspectos medioambientales y los aspectos sociales dentro del modelo de negocio, ahí es donde se efectúa ese cambio importante. Yo creo que el propósito no genera valor por sí solo. Yo soy profesora de marketing, así que dejémoslo al tiro en evidencia. Pero uno de los desafíos fundamentales que tenemos es que no se ha percibido como puro marketing, que es lo que la gente teme y donde está el límite entre el greenwashing y todos los washing, el pinkwashing y todos los que existen, ¿cierto? El propósito genera valor cuando orienta procesos, cuando orienta métricas, cuando orienta incentivos, una cultura interna distinta, cuando orienta la relación con los stakeholders, con los grupos de interés. Yo participé en un proyecto que evaluamos alrededor de 70 estudios internacionales en todo el mundo sobre la importancia del propósito, que es lo que todos ustedes han estado hablando, y las cosas que encontramos que se repiten una y otra vez sobre el propósito y qué significa tener un propósito efectivo, eficiente y real. Incluyen, por ejemplo, condiciones como ir más allá del beneficio económico, sostenerse en el tiempo, que sea algo a largo plazo, que no sea una campaña, que sea una forma de gestionar.
estar integrado en los valores de la organización, que se alinee con la identidad de la organización, de la marca. Me gustó mucho escuchar Copec y entender un poco más, porque yo creo que le hace check a todas estas cosas. Nutrir las relaciones con los stakeholders, con los grupos de interés, con la sociedad, con las comunidades, y también traducir en acciones que son genuinas. Yo creo que hay un debate bastante grande entre qué es genuino y qué no es. Yo creo que tiene relación con cómo se alinea con la empresa, cómo se alinea con los productos, cómo se alinea con la identidad de la empresa y cómo eso se puede traducir, trazar, cómo se puede traducir en acciones que son genuinas. Ahora, te voy a cambiar incluso un poquito de tema porque estas nuevas generaciones, para las nuevas generaciones, estos temas de propósito, de sentido, lo llevan en la sangre. La pregunta, ¿cómo ustedes están formando alumnos? Eso no estaba en las preguntas. Es cierto. Pero eso es que se me ocurre ahora. Pero a ver qué sale. A ver qué sale. Pero la pregunta, déjame terminar, es solamente la pregunta que en términos que lo tienen naturalmente. Sí, no, yo te puedo contar. Pero al mismo tiempo, la tecnología lo que ha hecho es que todo tiene que ser rápido. Entonces, ¿cómo se hace para que saquemos nuevos ejecutivos, nuevos empresarios, que no lo vean como un tema que terminen en buenísimo, sino que en negocio? Sí. Bueno, yo soy profesora de la Escuela de Administración y una de las clases que hago es comportamiento del consumidor. Y la orientación que estoy tratando de dar y que estamos tratando de darles es inculcar más la ética, inculcar cómo nosotros podemos desde el punto de vista del marketing y del comportamiento no solo empujar el consumo o la venta, sino que cómo se alinea eso con vender ética o vender algo ético y considerar otros aspectos de integridad moral, por ejemplo, en lo que se hace. Parte de los cursos que ahora estamos haciendo incluyen también actividades donde trabajamos con comunidades que se llaman AMAGESE, que se incluye un socio comunitario. Entonces los alumnos están expuestos ahora, mucho más de lo que estaban antes, a las comunidades, a distintos tipos de desafíos sociales. Y el desafío que nosotros tenemos como profesores es inculcar y tratar de hacerlos reflexionar de cómo esas experiencias después van a alimentar las decisiones que ellos tienen que tomar. Una cosa importante yo creo acá es que el propósito aparece cuando hay que tomar las decisiones difíciles y no cuando solamente tenemos que comunicar el propósito. Muchas gracias. Estamos sobre la hora y se van a empezar a ir a almorzar. Me quedé con preguntas para ustedes. Quería simplemente agradecerles por ser un ejemplo de lo que estamos buscando. Solamente marcar que el sello es para todo tipo de empresas. No tienen por qué ser grandes empresas. No es un premio, es simplemente marcar un camino. Nosotros vemos esto como que cuando tú ves hay una escalera mecánica que sube y otra que baja, el sello es que vas en la que va hacia arriba y es un camino, no es una destinación. Así que la invitación es para los que quieran, puedan sumarse, y muchas gracias por haber estado acá y por compartir su experiencia, que son empresas modelo para lo que estamos buscando. Muchas gracias. Lo que hemos escuchado hoy es evidencia de que hacer empresas conscientes es posible y que ya está ocurriendo en Chile. Tremenda noticia, tremendos ejemplos históricos, años 90 años u 11 años, ¿no es cierto? Y también nos recuerda que este es un camino, y un camino que requiere convicción, que requiere aprendizaje, coherencia y mejora continua. Como la vida misma, pues uno se cae, se levanta, ¿no es cierto?, y se vuelve a levantar y a seguir. Y queremos tener un momentito especial, ¿ya? Gracias por el tiempo que nos han dado, por escucharnos. Nos encantaría seguir conversando, pero la vida sigue, ¿no es cierto?, y hay que ir a trabajar. Aunque la vida y el trabajo a veces es una sola, ¿no es cierto?, cuando tiene propósito. Quiero invitar a Arturo, a Sebastián y a Andrés a quedarse un ratito aquí, ¿ya? Y a subir a nuestro escenario a Ángeles y a Francisco Gallego, que llegó,
¿no es cierto?, nuestro prorector de gestión institucional de la Universidad Católica, a hacer una entrega de un reconocimiento que queremos darle, que hemos construido para ustedes. Así que, por fin, háganme caso, ¿ya? ¿Ya? Quiero contarles qué es lo que hay allá adentro, ¿ya? Hemos juntos escogido un árbol de cerámica. Nos gusta ponerle relato a la data, ¿ya? Eso lo aprendí de un amigo, jefe mío, ¿ya?, que es Sebastián Bowen. La cerámica es un objeto hecho con las manos. Tiene una tradición milenaria y nos recuerda que el desarrollo de las empresas también es una obra humana. Las personas en el centro. Nace de la imaginación, del intelecto, del trabajo y de las decisiones de las personas y para las personas. Y la conciencia nos permite justamente eso, darnos cuenta de que podemos transformar el mundo que nos rodea para dejárselo mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos en algunos casos. Porque una empresa consciente no solo declara principios, actúa, evoluciona, crece desde sus raíces e inspira a otros. Muchas gracias. Ahora sí, ya. Ahora sí, adelante. No se vaya, no pasa nada. Unas fotitos ahí, pueden posar, todo lo lindos que son. Buena idea. Y desordenemos, pongamos una nosotras. Ya. Y ahora venimos a desordenar porque nos encanta desordenar para colarnos mucho con permiso. De formación. Bueno, y como les decía, viene nuestro gran prorector. Puede subir, por favor, y hacemos el intercambio, ¿ya? Yo me despido. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y gracias de todo corazón. Ya, almorzar, ya. Está viendo si lo invitaba a algo o no. No, bueno, muy buenas tardes. Disculpen que no pudimos llegar antes, pero esta universidad es un poco hiperactiva, entonces hay muchas cosas, pero queríamos estar presentes. Es muy significativo, creo, este evento, este espacio. Bueno, y partir agradeciendo al Centro UC de Políticas Públicas, ¿no es cierto?, el Observatorio de la Conciencia Empresarial, ya expositores y panelistas, Sebastián, Cris, Arturo y Claudia, y a quienes nos han acompañado esta tarde. Antes de cualquier reflexión, una palabra sobre la alianza misma que dio origen al sello. El Centro de Políticas Públicas UC y el Observatorio han construido un trabajo conjunto que ejemplifica cómo la universidad puede aportar a los grandes desafíos del país. Evidencia, diálogo entre actores muy distintos y un instrumento concreto que pone una vara común a una agenda compleja. Es justo lo que la Universidad Católica quiere hacer más.
tender puentes entre academia, empresas, Estado y sociedad civil, con alianzas que pasen de la transaccionalidad al valor compartido. Esta convicción tiene hoy un nombre institucional. La universidad acaba de comenzar a implementar un plan estratégico que tiene como lema, entre comillas, transformar Chile se puede. De hecho, estuve pensando todo el rato cómo nos van a tener que evaluar, espero unos 5 años más, porque nosotros también hablamos, de hecho, en el lenguaje nosotros hablamos de sello. ¿Cuál es el sello que quiere dar la universidad? Y queremos decirlo, queremos hacerlo y queremos serlo. Y un poco todo el proceso de planificación estratégica está construido en torno a eso, a hacer esto en concreto con herramientas que desde las organizaciones ustedes conocen muy bien y que a veces son nuevas para el mundo universitario. Es un plan que se construyó con más de 3.500 voces de la comunidad de la universidad y de actores externos, tiene 6 áreas clave y 53 proyectos concretos. Como nos han dicho nuestros propios estudiantes, la pregunta de Alex a Claudia es muy importante, ellos nos han dicho lo siguiente: no se trata de ser la mejor universidad de Chile, sino que la mejor universidad para Chile. Y una de esas 6 áreas apunta justamente a poner al conocimiento al servicio de los desafíos del país, ¿no? Y la pregunta, ¿no es cierto?, de los estudiantes, muy importante. De hecho, hay varios proyectos que tienen que ver, de los 53, que tienen que ver justamente con eso, con trabajo con organizaciones, con empresas, etc. Creemos que iniciativas como este sello son la traducción concreta de esta apuesta. Permítame un par de palabras sobre el tema mismo. Aquí me tenté, hasta hace un poquito más de un año me tocaba, de hecho, hacer clases de temas de sustentabilidad, ¿no es cierto?, en empresas, economía. Yo soy economista, soy profesor del Instituto de Economía. Y justamente uno de los grandes desafíos, me resonó mucho lo que hablaban, es cuando uno empezaba a hablar esto, sobre todo con las personas más jóvenes, es como que no te creían. Decían, no, esto es greenwashing, esto es... Cuando uno empezaba a plantear, mira, este es el modelo, y parte importante del proceso pedagógico, ¿no es cierto?, era tratar de entender en qué sentido hacer esto, cómo hacerlo de un modo muy orgánico, ¿ya? Y creo que el sello que hay acá y un poco esta comunidad, esta alianza, el trabajo de las empresas, ejemplifica un modo como una empresa trata de responder ante el impacto que genera en la sociedad, en las personas, los territorios, las comunidades, y especialmente, y esto es muy importante, por eso decía lo de los jóvenes, en un país que enfrenta una persistente crisis de confianza. Creo que ya Ignacio mencionó las cifras de la encuesta bicentenario de la universidad. Entonces, herramientas que distinguen relato de acción son tremendamente valiosas, ¿ya? El sello tiene esa virtud, no premia al que mejor cuenta lo que hace, sino que al que avanza con coherencia y consistencia. Termino con una invitación, ¿ya? Contemos lo que vivimos hoy, ¿no es cierto? Yo creo que a veces en nuestro país falta contar las cosas positivas, ¿no? Que vivimos, las alianzas que tenemos, las conversaciones potentes. Entonces, la invitación es muy concreta. Cuéntele a 5 personas. Ojalá otras organizaciones que no están acá, cuente dentro de la universidad. La otra vez dije esto mismo, fui a una reunión y alguien me cobró, me dijo, no contaste a lo que fuiste. Entonces, ahora yo me voy a preocupar de contar 5 personas, ¿ya? Contemos de las empresas que hoy están acá, de las personas, del observatorio, de la colaboración, de un seminario que discute con altura, de cómo una universidad también, y les pido por favor, esto creo que es importante, puede ayudar en esta conversación y cómo el conocimiento puede ponerse al servicio de Chile y de sus desafíos, colaborando con otros. Y desde la universidad ponemos a disposición de las empresas, del sector público, de la sociedad civil, todas las capacidades que tenemos para acompañar esta agenda y otras. Las transformaciones que Chile necesita son solo posibles cuando distintos actores se encuentran, colaboran y construyen confianza. Hoy dimos, creo, un paso en esa dirección y vendrán muchos más. Muchas gracias y termino esto, así que va a almorzar ahora.